Hola yernos y nueras, hoy vamos a hacer ternera bourguignon. La carne a la borgoña es una receta tradicional de la cocina francesa. Debe su nombre a sus dos ingredientes principales, la carne y el vino, dos productos emblemáticos de Borgoña. El plato consiste en un estofado de carne cocinado en vino tinto de Borgoña y aromatizado con ajo, tomillo, tomate, cebollas, zanahoria, sal y pimienta. La cocción es larga y se realiza a fuego lento, se sirve con una guarnición de panceta, setas o champiñones y cebollinos. Tenemos todos los ingredientes ya cortados y preparados y vamos a necesitar una sartén grande y sobre todo una olla especial para horno. Las cantidades exactas de los ingredientes las tenéis en la descripción del vídeo. Vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es freír el tocino ahumado. No es necesario añadir aceite, lo vamos a freír hasta que esté dorado. Retiramos y reservamos. Cocinamos la cebolla picada y las zanahorias, que hemos pelado y cortado en trocitos, hasta que las cebollas estén un poco caramelizadas y las zanahorias comiencen a estar ligeramente tiernas. Retiramos las verduras y reservamos. Como vamos a cocinar 1,5 kg de carne ternera, vamos a hacerlo por tandas. Sazonamos la carne con sal y pimienta al gusto. Rebozamos la carne de ternera con harina. Retiramos el exceso de harina. Agregamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra a la sartén. Encendemos el fuego medio alto y doramos la carne en lotes. Buscamos que la carne se dore por ambos lados. Es posible que tengamos que hacer esto 3 o 4 veces. Colocamos la carne en un plato y reservamos. En una olla para horno, agregamos el vino tinto, el caldo de carne, la pasta de tomate concentrado, el laurel, 2 dientes de ajo picado, una cucharada de tomillo, agregamos las zanahorias y las cebollas salteadas, la carne, el tocino ahumado,
pimienta negra y sal. Tapamos la olla y colocamos el estofado en un horno precalentado a 160 grados durante un mínimo de 2 horas. Mientras está la olla en el horno, vamos a saltear unos champiñones. Cuando estén dorados, retiramos y reservamos. Ahora es el momento de visitar mi canal y suscribirse si todavía no lo has hecho, y verás recetas que te sorprenderán por lo fáciles y ricas que están. Una vez que el guiso haya estado en el horno durante 1 hora y media, está listo para la siguiente etapa. Sacamos la olla del horno y añadimos los champiñones y volvemos a meter al horno otra media hora. Sacamos la olla del horno y espesamos la salsa. Para espesar la salsa, preparamos una papilla, una cucharada de harina y 2 de agua. Mezclamos y vertemos en la olla. Cocinamos durante 5 minutos o hasta que la salsa se espese un poco. Y por último agregamos una cucharada de mantequilla para crear un acabado suave. Acompañamos el plato con un buen pan. Servimos en plato hondo y cubrimos con el perejil fresco picado. Podemos reservar el guiso para el día siguiente, para ello necesitamos dejar que se enfríe por completo y sin lugar a dudas el guiso al día siguiente está mejor.